¡Vamos! Un buen día, volví. Sí, dije, voy a volver a las transmisiones. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. No sé si hay alguien por allí. Claro, Anita no avisa. Anita se mete nomás, arremete. ¿Qué pasó? Le voy a contar. ¿Qué está haciendo Anita usted por acá? Le voy a contar. Empecé la lectura de un libro delicioso, delicioso. Y digo, ¿cómo no estoy leyendo esto? ¿Cómo no lo estoy compartiendo? ¿Cómo no lo comparto esto? Es un libro que es un deleite y digo, ¿cómo no estoy? Anita, lee. Ana, lee. ¿Cómo no lo está leyendo? ¿Cómo no lo está compartiendo con los amigos de Ana lee? Así que por eso estoy aquí. Ese fue el puntapié, ¿no? Ese fue el motorcito para que hoy estuviera de nuevo aquí con ustedes. La idea es retomar con las transmisiones. Me estuvieron preguntando por mensajito privado qué pasaba, si iba a retomar con estas entrevistas. Y digo, sí, sí. Sobre todo cuando se encuentran estas joyitas, ¿no? Estos hallazgos. Para mí fue un hallazgo increíble que quiero compartir. Se trata de Don Bosco. Don Bosco y su tiempo. Es un libro que llegó a mí de manera insólita. Llegó por una cuestión, sí, y yo creo que es así. Llegó por obra de Dios a mis manos de una manera insólita. Este libro iba a ser destruido, ¿no? Y sin embargo, llegó a mis manos. Y agradezco a Dios que haya llegado a mis manos. Es un libro que alguien había tirado a la calle para ser, para que, para ser recolectado, ¿no? Y, y bueno, claramente no tenía que ser destruido y llegó a mí. Este libro, por lo menos esta edición, es de 20 millares. Y yo viendo, ¿no? Aquí las traducciones de esta obra, este libro fue, eh, uy, no, perdón, no silencié el celu. Claro, es la falta de, la falta de costumbre. Yo no me acordaba que tenía que silenciar el teléfono. Entonces las traducciones son al alemán por varias ediciones, ¿no? Tiene varias traducciones al alemán, al francés, al holandés, al inglés, al italiano, al portugués, al polaco, al ruso. Y dije, wow, es un libro que tengo que leer. Es un libro que tengo que abrir, por favor. Además, ustedes fíjense la calidad de esta edición. Puede ser que haya sido encuadernado nuevamente. No sé si esta es la edición original, no lo sé, porque es un libro antiguo y los libros antiguamente se editaban así, con tapadura y de esta manera, ¿no? Con tela. No sé si será la encuadernación original, pero es una maravilla. Este libro es del año 1934. Una joyita, una joyita. Y me llamó mucho la atención que, bueno, las páginas, por supuesto, ¿no? Tienen su degradado, tienen, ¿no? Lo que sucede a través del tiempo.
pero entre sus páginas encontré hojitas, ¿no? Hojitas secas, flores así de este tipo. Miren esto, una cosa increíble. Miren esto. Florcitas, florcitas. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Una polilla, una polilla. Esto es maravilloso. No tengo los colores que se conservaron. A ver si se ven un poquito. Esto es maravilloso. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿No es una hermosura? Esta florcita. Es una cosa increíble. ¿Cómo se conservó todo esto? Bueno. Entonces, este libro de Hugo Wast, Don Bosco y su tiempo, es la historia de Don Bosco y está escrita de una manera tan encantadora, que va uniendo la literatura, una narrativa impecable, una narrativa que seduce, que a medida que vamos avanzando en la lectura podemos visualizar la historia de una manera bellísima. Se une una narrativa impecable con la historia de Don Bosco, con hechos de su vida, con enseñanzas, sí, podríamos decir, con una manera de vivir, un ejemplo de cómo se vive en esta vida, y allí es cuando tenemos un libro que deleita, ¿no? Porque no es ni un libro sobre enseñanzas y tampoco es un libro del todo literario. ¿Me explico? Tiene ahí, como una conjunción ideal, impecable, sobre cómo contar una historia y a la vez instruir. Y a la vez decir, así se vive. Esto es lo que hay que hacer. La vida de los santos nos sirven para eso, ¿no? Nos sirven justamente para esto. Nuestro faro es Jesús, Él es nuestro guía, y los santos entendieron muy bien qué es lo que Él decía, que enseñó, cómo le agrada a Él que vivamos nuestra vida. Los santos son un ejemplo en esta vida, en la práctica, de qué hacer, cómo vivir. Entonces aquí Don Bosco nos enseña con su experiencia una hermosura. Así que sin más preámbulo, vamos a entrarnos en esta lectura. Ojalá que podamos terminarlo juntos, porque es un libro bastante extenso. Ojalá que lleguemos hasta el final. Vamos a meterle entonces hacia adelante y que sea lo que Dios quiera. Entonces este libro, como les contaba, se llama Don Bosco y su tiempo. Vamos a la primera parte, Los años de Carlos Alberto. Y dice así: 1815. Cierta noche del invierno de 1815, sonaron 3 o 4 golpes vacilantes en la puerta de Francisco Bosco, labrador del caserío de los Becci, a una legua del antiguo villorio Castelnuovo di Asti, y a no más de 5 de la populosa y rica ciudad de Turín. Estaban por sentarse a la mesa para hacer los honores a la sopa, que en ese instante retiraba del fuego Margarita Ochiena, la mujer de Bosco. Mala hora para visitas, que se anuncian tímidamente, como suelen los mendigos, y especialmente mala cuando los tiempos son tristes y de la menestra preparada con economía y para 6 personas deben comer 7. A la mesa de Bosco sentábanse, además de él y Margarita, su madre, anciana inválida, los 2 mozos que tenía a sueldo para labrar su tierra, y Antonio,
de 13 años de edad, hijo de su primer matrimonio. Nunca Margarita, al preparar la cena de los 6, contaba al séptimo comensal, su primer hijito, José, de 2 años entonces, y no lo contaba porque si bien ocupaba un puesto a la mesa, su pequeño plato se llenaba disminuyendo la porción de los otros. ¿No dice el refrán que donde comen 6, comen 7? En cuanto a su segundo hijo, Juancito, a ese no le interesaba la menestra. Había nacido el 16 de agosto de ese año. Andaba, pues, en los 4 meses, y a la hora en que su madre retiraba del fuego el ollón, estaba durmiendo tranquilamente en su cuna. Repitiéronse los golpes a la puerta, no ya con timidez, sino con alguna impaciencia, y el último fue casi imperioso. ¿Quién será?, preguntó con miedo y en voz baja la abuela, desde su rincón, donde pasaba largas horas al amor del fuego. Me imagino quién es, respondió Bosco, sin inquietud. Algún mendigo de mal genio. Abandonó su quehacer y acudió a abrirle. No, dijo Margarita en voz baja, echando una ojeada a las siluetas que aparecieron en el umbral. Son sacerdotes de los ejércitos de Napoleón. Son desertores de los ejércitos de Napoleón. En efecto, a la insegura luz del candil vieron entrar 2 soldados, sacudiéndose la nieve que salpicaba sus oscuros capotes. Buenas noches, los franceses, dijo Bosco, haciendo a mal tiempo buena cara. Bienvenidos y a buena hora, puesto que mi mujer va a servir la menestra. Gracias, respondió el más viejo de los 2. Se conoce que esta es casa de cristianos, pero yo no soy francés, soy piamontés. Mi camarada, sí, y no habla nuestro idioma. Era un hombre vigoroso, curtido en la guerra y demacrado. Apoyó su fusil en la pared y se sentó frente a la abuela. El otro era muy joven, casi un muchacho, y parecía rendido de cansancio. Miró con avidez la olla que Margarita puso en el centro de la mesa y con gratitud a los habitantes de aquella casa hospitalaria a cuya puerta habían llamado con tan poca ilusión. Casa de cristianos era realmente la de Francisco Bosco, y en ella muchas veces encontraron refugio y auxilio los desertores y los rezagados de los ejércitos, que peleaban en favor o en contra de Napoleón, cuya espada había revuelto la Europa y especialmente la pobre Italia durante 20 años. El desventurado que llegaba hasta su umbral no se le preguntaba ni el nombre, ni la condición, ni siquiera la bandera por la cual combatía. Bastaba que fuese un necesitado para que por derecho de Dios compartiera lo que allí podían brindarle: un pedazo de pan, un plato de sopa, tal vez un jarro de vino, y si era invierno, un lugar junto al fuego. Y en más de una ocasión alojaron y escondieron a un desertor para que no cayera en manos de los soldados que lo perseguían y que no tardaban en llegar buscándolo para fusilarlo sin piedad. Francisco Bosco había aprendido de su madre que a las veces el mismo Jesús se disfraza con los andrajos de un soldado y va a golpear a la puerta de los que se llaman cristianos para probar su corazón. Los hijos de Francisco Bosco también aprendieron aquella lección de la abuela y de su madre Margarita Ochiena, de tal modo que los pobres eran siempre recibidos en la casita de los Becchi, como si su miseria fuese el disfraz de Dios en persona. Margarita apartó una pequeña cantidad de la menestra para su suegra, para su hijito José y para sí misma, y ofreció lo demás a los hombres, disculpándose así.
no es mucho realmente, ni es grande mi habilidad para guisarlo, pero demos gracias a Dios, porque a estas horas hay en el Piamonte quienes no tienen ni este poco siquiera. El veterano asestó un codazo al compañero que no había entendido. Pusiéronse de pie todos, y Francisco Bosco rezó en voz alta el Padre Nuestro. Volvieron a sentarse. Los soldados empezaron a comer con avidez lupina, y los demás lo siguieron de cerca, con el apetito de gente que trabaja el día entero y no mata del todo el hambre, y menos cuando se presentan de improviso semejantes convidados. No podía extrañar a los habitantes de los Becchi hallar un soldado piamontés vistiendo el uniforme del emperador. Cuando Napoleón invadió el Piamonte en 1796, siendo un joven general de 27 años a las órdenes del gobierno revolucionario de París, sus soldados eran franceses. Pero cuando hubo vencido al rey de Cerdeña y arrebatado a los austríacos la Lombardía, constituyó en Milán la que llamó Legión Lombarda, tropa compuesta por italianos de toda la península que confraternizaron para pelear con él y contra los alemanes. Y años después, cuando abandonó el antifaz republicano y sobre la diadema imperial se encasquetó la corona de hierro de los reyes lombardos, reforzó sus ejércitos haciendo levas en todas las regiones conquistadas, y millares de italianos tuvieron que batirse, ya que por su patria, ya por su patria, sino por él, en todos los campos de batalla, desde España hasta Suecia y hasta Rusia. En esos 20 años de desolación, el Piamonte fue el camino obligado de los ejércitos, y los habitantes de los Becchi vieron pasar en filas interminables, o uno a uno, tropas regulares o desertores, soldados triunfantes o fugitivos y prisioneros. ¡Ay! Entre estos prisioneros tuvieron la amargura de ver pasar 2 reyes, los más augustos reyes que existan en el mundo. Y uno fue Pío VI, Papa y rey de Roma, a quien en 1799 los esbirros de la República Francesa arrancaron a su reino, y sin compasión por sus 80 años y sus achaques, lo llevaron a través de las nieves y de las montañas hasta su prisión en Valence, una pequeña ciudad del Delfinado, donde murió a los pocos meses. El otro fue su sucesor, Pío VII, en 1890, cuando ya Napoleón no era un simple general republicano, sino el más poderoso emperador de la tierra. El mismo Papa, que lo coronó, con execrable ingratitud, le arrebató los estados para dárselos poco después a su hijo, aquel pobre rey de Roma que nunca reinó, y lo confinó en Savona, primeramente en el Golfo de Génova, asignándole 5 paolis por día. Serían 2 francos con 75, como a un prisionero vulgar, y después, para tenerlo más al alcance de la mano, lo llevó a París y lo encerró en no sé cómo se pronunciará, Fontainebleau. De aquellos sucesos grandes y terribles, cuyos episodios se desenvolverían casi a la vista de los Bosco, solían tener más detalles por los soldados a quienes socorrían, pero se guardaban bien de interrogarlos si ellos no mostraban deseos de hablar, porque no era extraño que fuesen enemigos de su país y de su religión, y quisieran ocultarlo para no herir los sentimientos de aquella cristiana familia. Acontecía, sin embargo, que una vez saciada el hambre y con mayor confianza que la que mostraron al entrar, se pusieron a referir sus campañas. Con qué avidez los escuchaban entonces para saber el estado del mundo, que parecía un juguete en manos de Napoleón. Así conocían la marcha de los ejércitos y el resultado de las batallas,
y la suerte de las naciones, y dónde estaba el emperador, y dónde Víctor Manuel I, el verdadero rey del Piamonte y de Cerdeña, y dónde el Papa, y solo rey de Roma para ellos. Esa noche del invierno del año 15, terminada la cena, Francisco Bosco sirvió un jarro de vino a cada uno de sus huéspedes. El joven soldado, que no hablaba piamontés, bebió su parte y apoyando la espada contra la pared quedóse dormido. El veterano empezó a beber parsimoniosamente, como quien no quiere agotar de golpe una aventura, y habiendo encendido la pipa, se sintió ganoso de contar sus campañas, porque era la sola moneda con que podía pagar a los que tan bondadosamente los habían socorrido. Pero como un narrador que quiere exacerbar la curiosidad de su auditorio, no entró de improviso en el relato. Comenzó así: esta pipa mía es vieja, parece de antes del diluvio. Hace años que está en mi poder y ha visto muchas cosas y mucho mundo. Y sin embargo, no me ha acompañado más que la tercera parte de mis campañas. Cogió el candil para encenderla de nuevo sin que los oyentes se atrevieran a romper el silencio con ninguna palabra. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre el mundo dormido. Adentro, solo se oía el zumbido del fuego, y cuando éste se calmaba, la suave respiración de Juancito en la cuna. El veterano prosiguió: un soldado austríaco de la guardia del emperador me dio esta pipa en Viena, el año 9. Él era un prisionero y yo su centinela. Yo también, con muchos otros italianos, formaba en la guardia del emperador. Pero entendámonos bien. Yo, de la de Napoleón, el vencedor que en esos días dormía como dueño de casa en el palacio de Schönbrunn, que es como quien dice el Versalles de Viena, y él, de la de Francisco II, el vencido. Todo esto ocurría después de la batalla de Wagram. Dio algunas chupadas y siguió diciendo: tal vez ustedes no sepan que mes y medio antes de esas batallas, Napoleón fue derrotado por el archiduque Carlos, hermano de Francisco II, en Essling, sobre el Danubio, y quedó encerrado como un ratón en la trampa, con todo su ejército, en la isla de Lubó. Desde allí expidió mensajeros a todos sus aliados y a sus mariscales. ¿Saben ustedes que los primeros en acudir fuimos los italianos? Formábamos un cuerpo elegido y acabábamos de ganar varias batallas, mandados por el príncipe Eugenio de Beauharnais, virrey de Italia, hijo del primer matrimonio de la emperatriz Josefina. La mujer de Napoleón estaba ya pensando repudiar para casarse con María Luisa, hija de su enemigo, el emperador Francisco II de Austria. Esa mala acción, observóle Bosco, no le trajo la bendición de Dios. El soldado asintió con un ademán. Yo era de la guardia del virrey. La noche antes de Wagram, las dos guardias, la del emperador y la del príncipe Eugenio, formamos un solo cuerpo alrededor de la tienda de campaña donde durmió Napoleón, con el sueño más tranquilo del mundo, como si al día siguiente no se fuera a jugar su destino. Lo jugó y lo ganó, pero a la noche había 40.000 muertos en el campo de batalla. A los pocos días acampábamos en Schönbrunn y Napoleón dormía en la cama de Francisco II. Ese nombre de Schönbrunn no me es desconocido, dijo Bosco. Lo oí aquel año cuando nuestro Santo Padre Pío VII pasó prisionero por el mismo camino que usted ha recorrido esta tarde. ¿Qué hizo Napoleón contra el Papa desde ese castillo? El veterano guardó silencio. A pesar de que Napoleón era el opresor de su dulce Italia,
había servido tantos años en sus ejércitos que acabó por sentirse atado a su fortuna, y así como lo enorgullecían sus victorias ganadas con las bayonetas de muchos italianos, lo abochornaban sus grandes caídas. Pero al cabo sacudió sus escrúpulos y respondió: en efecto, Napoleón lanzó desde ese castillo aquel decreto por el cual arrebató sus estados al rey de Roma, nuestro Santo Padre el Papa, y lo mandó llevar prisionero. ¿Saben ustedes a cuál de sus mariscales le confió el cumplimiento de esa orden? A Joaquín Murat. ¿El que después fue rey de Nápoles? Sí. Escúchenme, ya voy a contarle su destino. Pero ese es el final de mi historia y conviene saber antes el comienzo. ¿Cómo es que yo, piamontés, servía al emperador de los franceses? Bueno, esto ya nadie lo ignora. Todos saben que después de la invasión, Napoleón nos enroló en sus ejércitos y formó seguimientos escogidos con soldados italianos. Cuando proyectó invadir Inglaterra, fuimos con nuestro general Pino al campo de Boulogne. Después estuvimos en Austerlitz, donde me hirieron 6 meses de hospital. Yo creí que Napoleón tendría bastante de mí y de los otros italianos. Y en verdad, cuando estalló la guerra de España, el año 8, nos dejó tranquilamente en nuestros cuarteles. Se ha olvidado de nosotros, decíamos, y nos alegrábamos, porque era amarga cosa batirse por un soberano extranjero contra un pueblo que defiende su tierra y su religión. Napoleón no nos había olvidado. Había dicho: la conquista de España me costará 12.000 hombres, nada más. Si hubiera de costarme 80.000, como la de Italia, no la emprendería. Pero un país donde hay muchos frailes es fácil de subyugar. Y por eso mandó regimientos de conscriptos que murieron como moscas. Entonces pensó en sus veteranos. Y allí fuimos, los italianos, con el general Pino, a pelear sin odio y con admiración contra la nación entera. Todos allí eran soldados, los paisanos, los frailes, hasta las mujeres. Antes del fin de esa guerra pasamos a Prusia, llegamos hasta las orillas del Báltico, a pelear contra los suecos, y allí el general Pino conquistó la ciudad de Stralsund. Pero uno de los mariscales de Napoleón, Bernadotte, hijo de un herrero, ganó más, pues ganó el título de rey de Suecia, cosa extraña. Frente a los muros de Stralsund vi un cuerpo de tropas españolas peleando bravamente por la gloria del emperador. Ya les he dicho que Napoleón sacaba soldados de todos los países que invadía, pero los españoles no duraron en sus ejércitos. En esos días desertaron 10.000 y se embarcaron en los buques ingleses que bloqueaban el Báltico y volvieron a defender su patria. Napoleón perdió en España 600.000 hombres, entre ellos más de 40.000 italianos, y lo que es peor, sus ejércitos perdieron la fama de invencibles. El emperador ya no contaba sus muertos. La mitad de Europa le daba nuevos soldados. Reunió 500.000 e invadió Rusia. Allí fueron los regimientos lombardos y piamonteses al mando del príncipe Eugenio y los napolitanos con Joaquín Murat, su nuevo rey. Mi ángel de la guarda tiene seguramente mucho valimiento con Dios, pues yo estoy aquí sano y bueno, contándoles mis campañas, siendo así que más de 400.000 compañeros míos quedaron sepultados en las nieves de Rusia o en los campos de Borodino o de Smolensk, o se ahogaron en las aguas heladas del Beresina. ¿Cuántos italianos entre ellos?, preguntó Francisco Bosco. Dios lo sabe. Yo solo sé que de los espléndidos regimientos que la víspera de la partida revistó el príncipe Eugenio en la plaza de Milán, y eran 30.000 veteranos, apenas si volvieron 1.000 de Rusia. Gracias a Dios que todo eso ha pasado, exclamó desde su rincón la madre Bosco. El veterano sonrió escépticamente, pues no creía en la paz.
Ningún soldado cree en la paz. Se le había apagado la pipa y cogió el candil para encenderla otra vez. Ese fue el comienzo del fin, dijo Bosco, y su mujer agregó: Dios se cansó de tantos pecados y tomó la palabra, ¿no es así? Así es, señora Margarita. Me ha dicho que se llama Margarita. Pues sí, así es. Cuando Napoleón arrebató sus estados al Santo Padre y nombró rey de Roma al hijo que tuvo de su segunda mujer, María Luisa, la archiduquesa austríaca, viviendo Josefina, los piamonteses, que somos católicos por encima de todo, presentimos su desgracia y la de los que lo ayudaban en sus sacrilegios. Era tan grande su poder que parecía imposible su caída, pero Dios, con un dedo, puede más que todos los reyes juntos con todos sus cañones, y no tardó en vengar a su vicario en la tierra. El año 14, los alemanes y los prusianos y los rusos entraban en París, y el que había repartido tantos reinos entre sus hermanos y sus mariscales no tuvo para sí más que unas rocas desiertas perdidas en los mares, donde lo han sepultado vivo los ingleses. Y el Santo Padre ha recobrado su libertad y su reino, añadió Bosco. Sí, respondió el veterano. El emperador mismo lo devolvió a sus estados cuando empezó a comprender que la mano del Señor era más potente que la suya. ¿Y sabéis el destino de Murat, a quien él encargó la ejecución del decreto de Schönbrunn? A la pobre casita de los Becky llegaban tardíamente las más grandes noticias, y aquel suceso era demasiado reciente para que lo supieran ya, como que apenas databa del mes anterior. Nada sabemos, respondió Bosco. Pues bien, sabed que Joaquín Murat ha sido fusilado en Picio por orden del verdadero rey de Nápoles, Fernando de Borbón. Aquella noticia fue acogida con piedad, como una sentencia de Dios, y Margarita Ochiena, que tenía entrañas de madre, pensó en la suerte del niño, hijo de María Luisa, sobre cuya débil cabeza la mano de su padre había puesto la pesada diadema de los reyes de Roma. Se atrevió a preguntar por él, y el veterano le explicó que Napoleón II tenía 3 años y se había refugiado con su madre en los dominios de su abuelo, el emperador de Austria. Su historia no está escrita todavía y nadie podría anunciar lo que le reserva el destino. ¿Será rey algún día? ¿O morirá olvidado como el hijo de Luis XVI? Margarita Ochiena se había puesto a mecer a Juancito, que lloraba. El veterano se aproximó a la cuna. A la luz de la candela, su cabeza y sus grandes bigotes proyectaban una sombra extraña en la pared. Juancito no tuvo miedo y se puso a sonreír, lo cual llenó de vanidad el corazón del soldado. Ya ven ustedes cómo yo entiendo a los niños. ¡Arriba, Juancito! Lo levantó de la cuna y el hijo del Bosco dejó de mirar la sombra de la pared para fijarse en la cara desconocida de aquel hombre que lo tomaba en sus brazos. Y tampoco se amedrentó. Su sonrisa, por el contrario, fue más graciosa, y en sus ojos negros secáronse las lágrimas, y brilló la inocente alegría. ¿Quién pudiera saber el destino de un niño?, exclamó el veterano. Secretos del Señor, dijo Margarita Ochiena, enternecida. Indudablemente. Ni la historia del hijo de Napoleón, ni la historia de su hijo están escritas, pero si a mí me preguntaran, yo diría que la de este niño, señora Margarita, va a ser la más larga y más gloriosa que la del otro. Mis hijos no tendrán historia, dijo Bosco. Con que sirvan a Dios en vida y mueran santamente, agregó Margarita.
yo seré dichosa. Allá veremos. Anoche soñé que un niño nacido el año que ha visto hundirse al más grande de los guerreros será grande también, y dará a nuestra pobre Italia una gloria más benéfica y duradera que la de Napoleón. ¿Por qué los sueños no han de ser avisos de Dios alguna vez? ¿Por qué ese niño que yo he soñado no ha de ser este? Vamos, estoy perdiendo tiempo. Es hora de que ustedes duerman y que yo parta. Allons mon camarade. Volá. Hoy no sé cómo dice. Le régiment qui passe. El joven soldado se incorporó como si en verdad hubiera creído ver pasar su regimiento y hallarse en retardo. Invitároslo a quedarse. Podían darles alojamiento en el pajar, donde montones de heno limpio y fragante le servirían de cama. El veterano agradeció. Preferían marchar de noche y esconderse de día en las granjas o en los bosques. Él, es cierto, no corría gran peligro si caía en poder de los soldados, porque su tierra estaba en paz y sus papeles más o menos en regla, pero su joven compañero, que no conocía la lengua ni los caminos, no tendría la vida segura hasta haber pasado la frontera. Porque el veterano se mordió la lengua y no quiso explicar por qué su compañero podría ser fusilado si caía en poder de las tropas del rey de Cerdeña. Y sus huéspedes respetaron aquella prudencia. La puerta cerróse luego detrás de los dos soldados, que desaparecieron en la lóbrega noche. Un rato después, en la casa de Bosco, dormían todos apaciblemente. Solo Margarita Ochiena velaba rezando el rosario y pensando en los dos niños a quienes el veterano había comparado, su Juancito y el hijo de Napoleón. Su historia no está escrita, había dicho. Y en efecto, pocos años después, el desventurado príncipe moría en donde había vivido, enfermizo y olvidado, en aquel palacio de Schönbrunn, desde donde su padre arrebató al Papa el reino de Roma para dárselo a él. Por el mismo tiempo, Juancito Bosco pastoreaba una vaca en un prado de los Becchi. Seguimos, a ver qué hora es. Sí, voy a leer un poquito más. Seguimos entonces con el capítulo 2. Un saltimbanqui apóstol. Desaparecido de la escena el gran soldado, el mundo que ignora ya el sabor de la paz, cae en un largo estupor. Apenas podemos formarnos una idea de la miseria de Europa, comarcas fértiles arrasadas por el paso de los ejércitos, poblaciones mermadas por las levas, el hambre y las pestes, comercio esquilmado por los tributos, fábricas cerradas, escuelas vacías, museos despojados de la flor de sus obras maestras, templos saqueados y enmudecidos, pues con el sagrado bronce de sus campanas se han fundido cañones. Las universidades desiertas, pero los clubs llenos. Entre los escombros de las ciudades vivaquean las sociedades secretas, amontonando las astillas de la religión y de las creencias para encender una revolución que esta vez será universal. El año 16, la sequía y las heladas destruyeron los sembrados en el Piamonte. Los víveres llegaron a precios fabulosos. Un padre de familia, jornalero, no alcanzaba a pagar con el salario de un mes la polenta de una semana. Los obreros sin trabajo en las ciudades se volcaban en los campos, mientras los jornaleros de la campaña acudían, hambrientos y desesperados, a las ciudades. Al borde de los caminos se encontraban cadáveres con la boca llena de pasto. El año siguiente, para la humilde casita de los Becchi, donde hemos entrado, fue todavía peor,
porque murió casi repentinamente Francisco Bosco, el jefe y el sostén de la familia. Su viuda, Margarita Ochiena, es como aquellas mujeres de la Biblia, de cuyas manos brotan los milagros. Pone en Dios su confianza y afronta los malos tiempos con industriosa economía. Tiene a su cargo su suegra, casi inválida, sus 2 hijos, Juan, de 2 años, y José, de 3, y su hijastro, Antonio, de 12. Además, aquellos 2 mozos jornaleros, a quienes no despide por no condenarlos a la mendicidad. Podría vender el campo heredado, pero no, ni un terrón, prefiere trabajarlo. Su suegra en la casa, limpiando, remendando, cocinando. Ella con los mozos y sus hijos, aún los más pequeños, para quienes descubre siempre trabajo, en la tierra, con la azada, con la hoz, con la guadaña. A la noche, después que se han ido sus visitas, vela hasta muy tarde, aunque se levante al alba. Castelnuovo está a 2 leguas, y en los días de mercado, por malo que sea el tiempo, ella es de las primeras en llegar. Lleva en sus canastos y en su carrito tirado por un jumento granos, patatas, pan y vino. A veces gallinas, huevos y legumbres, lo que produce su pequeña granja. Cuando sabe que en Chieri se están pagando mejores precios, va a Chieri, que dista el doble. En su ausencia sus hijos conducen sus 2 vacas al pastoreo y las cuidan horas de horas, para que no invadan los sembrados ajenos. Como en vida de su marido, su puerta no se cierra nunca a los pobres. ¿Y cuántos pobres hay en el Piamonte? Un día es una vecina, cuyo marido está sin trabajo, pide un préstamo medio frasco de aceite para guisar la polenta. Otro día un labrador que ha perdido la cosecha de maíz y que ya le debe un pan de centeno. ¿Puede prestarle otro? Jura devolverle los 2 antes de acabar la semana. Otra vez un desertor que pretende pasar la frontera se refugia en casa de los Bosco, sintiendo cerca a los carabineros. Luego, no más los carabineros, a quienes Margarita ofrece un vaso de vino, mientras el perseguido escucha temblando, oculto detrás de unos haces de leña. Parece que Dios multiplicase los panes del arcón de Margarita, pues siendo tan pobre y socorriendo a tantos, aún le queda para nutrir a su familia. No sabía leer. En aquellos tiempos era muy raro hallar en las aldeas una mujer que supiese leer. Más conocía a fondo la historia sagrada. En las aldeas, durante el invierno, los vecinos se reúnen después de cenar en alguna casa, ahorran combustibles y luz, pues con una sola chimenea encendida y un par de candiles pasan la velada. La casa de Margarita Ochiena o Margarita Bosco atrae a muchos. ¿Quién lleva una medida de aceite para la luz? ¿Quién una brazada de ramas secas? ¿Quién un frasco de vino, de aquel vino rojo y alegre que dan las viñas de Asti? Alrededor del fuego, cada cual con su labor, las mujeres algún tejido, los hombres unos zuecos, o el mango de un hacha que están labrando. Se cuentan las noticias del pueblo. ¿Quién se casa? ¿Quién está enfermo? ¿Ha habido algún bautismo? ¿Qué se dice del rey? ¿Guerras, revoluciones, nuevos impuestos? A cierta hora, uno de los vecinos se levanta, entreabre la puerta y mira el cielo, fosco y ceniciento en las noches de nieve, cuajado de estrellas profundas en las raras noches claras y frías. Son las 10. Vamos a rezar el rosario. Rezan el rosario delante de una estampa de María Auxiliadora que Juancito Bosco ha traído en su primer viaje a Chieri y ha clavado en la pared junto al candil. Luego los visitantes se arrebujan en sus mantos, zamarras y capotes, porque el invierno piamontés es glacial, dan las buenas noches y se van, y la puerta de Margarita Bosco se cierra hasta el alba, a menos que su viñedo tenga racimos maduros y haya noticias de que andan ladrones. Entonces pasa la noche fuera,
con sus muchachos y el perro, un gran perro de San Bernardo. Afortunadamente, eso ocurre de tarde en tarde y es en el buen tiempo. En este ambiente se va formando el corazón de Juan, a quien llaman el Boscheto, porque es el menor de la familia. Su imaginación poética se ensancha en los paisajes de la aldea, las colinas cubiertas de viñedos, las praderas sembradas de trigo o de maíz, los bosques rumorosos, donde al ir por leña con su hermano Antonio encuentra nidos y pichones, y donde en el invierno el tío Miguel arma trampas a los lobos. Pero lo que más excita su fantasía son los caminos que cruzan la aldea y van a Castelnuovo y a Chieri, y más allá a Turín, donde está el rey, y todavía más allá a Roma, donde está el Santo Padre. Qué vasto es el mundo para la imaginación de un niño de 8 años. Aunque el sueño algunas noches lo vence, le gusta quedarse en la tertulia y oír las noticias de los hombres que vienen de lejos. No faltan quienes hayan hecho la guerra, primero en favor del rey de Cerdeña, contra Bonaparte, después en favor del mismo Bonaparte, coronado ya emperador y dueño casi de Europa entera. ¡Qué prodigiosas aventuras las que relatan! Durante el mal tiempo, cuando la vaca se guarda en el establo, los niños deben levantarse al alba aunque tengan sueño. Hay mercado en Castelnuovo 2 veces por semana. Su carrito no es pesado y aun cargado de productos, como su mercancía no es mucha, un borriquito basta para llevarlo a buen andar. Pero la mucha nieve o las lluvias suelen poner difícil el camino. Entonces Margarita se echa al hombro lo más pesado de la carga, un saco de maíz o de patatas, o la canasta con panes de centeno, o los 2 chicos, José y Juan, ayudan al burro. Demos gracias a Dios, dice Margarita Bosco, cuando han vendido su mercadería. La vuelta es fácil, y el animalejo trota alegremente en las varas del carrito aligerado. El Boscheto goza en los viajes a la villa, porque al mercado de Castelnuovo acuden juglares y saltimbanquis que trabajan al aire libre. Los paisanos les forman círculos, boquiabiertos, maravillados de sus trampas y pruebas. De repente suspenden la representación y pasan un platillo, y no hay más remedio que abrir la bolsa y echar algunos sueldos si quieren que la prueba continúe. Pronto el saltimbanqui advierte cuál es el que nunca paga su escote y, sin ningún cumplimiento, lo denuncia por tacaño, lo pone en ridículo y lo obliga a alejarse. Juan es muy hábil para tender redes a los pájaros y hacer jaulas tramperas en el bosque, mientras cuida su vaca en el prado comunal. Los pájaros se venden por millares en el mercado, porque la gente rica de la ciudad no puede comer su polenta sin pajaritos. El Boscheto es un genio comercial. No sabe leer, no ha hecho la primera comunión, pero nadie le gana en justipreciar su mercadería y nunca deja de venderla. Da una parte de su ganancia a la madre y guarda el resto para ir con su hermanito a los juglares. Como son pequeños, aunque lleguen de los últimos, logran ponerse en primera fila. Los ojos ardientes de aquel muchachito de cabellos negros y ensortijados chispean de curiosidad. Con qué avidez espía los más mínimos detalles de la prueba. El prestidigitador acaba por desconfiarle. Parece que quisieras aprender mi oficio. Guárdate de ello. El Boscheto se ruboriza y disimula su turbación, silbando una canzoneta. Porque era verdad, él quería aprender el oficio del saltimbanqui. ¿Para qué? Una idea fija, una precoz vocación lo perseguía. Ya había recibido el primer mensaje del cielo. Cerca de los 9 años, cuenta él mismo en sus memorias, tuve un sueño que me impresionó profundamente y para toda la vida.
Le pareció encontrarse en un tumulto de muchachos que se divertían jugando y blasfemando. Indignado al oír sus blasfemias, se arroja contra ellos generosamente, sin contar número, y empieza a repartir puñetazos para hacerlos callar. Así es, le dice una voz, no con golpes, sino con dulzura y caridad. Los atraerás y te los harás amigos y les enseñarás. ¿Quién le habla? Es un señor majestuoso, de mirada dulcísima. Al verlo, se siente avergonzado del desarreglo de su traje y de sus puños sangrientos. ¿Qué puedo enseñarle yo, que no sé leer, ni siquiera hablo italiano, ni he hecho la primera comunión? ¿Y quién es usted que me habla así? Mi madre me ha mandado que no me junte con quienes no conozco. Yo te daré la maestra que te enseñará para enseñar a los otros. Yo soy el hijo de la que tu madre te ha enseñado a saludar 3 veces al día. Una mujer hermosísima, de vestiduras resplandecientes, apareció y llamándolo por su nombre, le mostró a aquella multitud de muchachos transformados en osos, en perros, en lobos salvajes. Allí entre ellos debes trabajar. Con paciencia y humildad los cambiarás. Repentinamente los animales ariscos se transformaron en corderitos que se vinieron balando. ¿Qué significaba aquel sueño? Al despertarse, Juan siente los puños y el rostro doloridos de los golpes y luego en la mesa, ante la familia, cuenta el sueño. José cree en los sueños y lo interpreta así. Quiere decir que vas a ser pastor. La abuela no cree en los sueños y menea la cabeza. La madre pensativa dice, ¿quién sabe si no será sacerdote? Antonio, que tiene ya 20 años y está siempre mal dispuesto para su hermanito menor, le explica rudamente. Eso quiere decir que vas a ser capitán de bandoleros. Juan comprende que debe guardar en su alma aquellas comunicaciones misteriosas y queda absorto. Lo que más le ha impresionado son las palabras, no con golpes, sino con dulzura y caridad. Te los harás amigos. Siente confirmarse en él una vocación que siempre ha tenido, la de atraer a los muchachos para hacerlos buenos. Si él supiera, como un saltimbanqui o un juglar, bailar en la cuerda y caminar con las manos, y cortarle la cabeza a un pollo y resucitarlo, y comer fuego y tragar un sable, entonces sí que lo seguirían los muchachos de la aldea y aun de los pueblos vecinos. Si siquiera supiese leer. En los Becky no había ni escuela ni maestro. Si algún labriego quería que su hijo aprendiese algo, le era forzoso ponerlo en pensión, en Chieri o en Castelnuovo de Asti. La madre de Juan ha pensado en esto y hasta ha hablado alguna vez, pero Antonio se ha opuesto ferozmente. Mandar a Juan a la escuela significa gastar en una pensión, lo menos 15 liras por mes, aparte de que no ayudará en los trabajos de la casa. ¿Para qué quiere aprender a leer? Que sepa arar y manejar el hacha y la azada, pues es hijo de labradores. La imaginación poética de Juan presiente que más allá de las tierras labradas, más allá de los montes, más allá de las cosas que saben los labriegos, existen mundos maravillosos. Él quisiera aprender para enseñar. Mira con avidez a los raros escolares con quienes se encuentra en los caminos. Van a la escuela del pueblo,
lo sigue y da vueltas alrededor de la casa donde oye sus voces, cantando el silabario o repitiendo las lecciones, y a veces los destemplados gritos del maestro, seguidos de un silencio sepulcral. Los maestros de aquellos tiempos tenían una fiera divisa: la letra con sangre entera entra. La letra con sangre entra. Esto decían los maestros antes. Si alguno de ellos tropezó en las calles de Castelnuovo o de Chieri con algún muchachito pálido de ojos inteligentes, que lejos estuvo de imaginarse que en su corazón ignorante germinaba la idea de una revolución en los métodos de la enseñanza. No sabía leer, pero ya sabía cómo se debe enseñar, no con golpes, sino con dulzura y caridad. En su sueño aprendió Juan Bosco el sistema que ha hecho famosos los colegios salesianos y que bastaría para la gloria de un hombre. 65 años después, el niño, hecho viejo, repite con tenacidad su fórmula. A don Santiago Costamagna, inspector salesiano en Buenos Aires, le escribe una carta que es un testamento pedagógico. El sistema preventivo sea nuestra característica, nunca castigos materiales, nunca palabras humillantes ni reproches en presencia de otros. Resuena en nuestras clases la palabra dulce, caritativa, paciente. Nunca una mordacidad, nunca la más ligera bofetada. Ahora no nos sorprenden estas fórmulas como extravagantes o revolucionarias, pero ¿a quién se debe? ¿Quién las ha infiltrado en la moderna pedagogía? Viendo la ansiedad del muchacho, un vecino de los Becky, que poseía algunas letras y guardaba en su casa un viejo silabario, se ofrece a enseñarle. Es invierno. Los trabajos del campo han cesado. Antonio deja de oponerse con tal que en la primavera Juan vuelva a coger la azada y a conducir la vaca al pastoreo. Los Bocheto merece que le ayuden. Tiene una memoria prodigiosa, a tal punto que es capaz de repetir palabra por palabra el sermón que ha oído al cura ese domingo. Es despierto, imaginativo, nervioso. En pocas semanas aprende a leer y antes de la primavera sabe todo lo que de letras sabe su rústico maestro. Vuelve a llevar la vaca al prado. En el zurrón de pastor, junto con su pan, mete un librito viejo y manoseado que ha comprado en una librería de Chieri. Es un catecismo. En cuanto a la vaca, hundía el hocico en la hierba, Juan buscaba la sombra de un nogal o de un castaño, o simplemente de algunas zarzas, y extraía el librejo del zurrón. Los otros pastores, seguros de que Juan vigilaría su vaca y la de ellos, se iban por nidos al bosque. Buscar nidos había sido siempre una especialidad del Bocheto. ¿Por qué ahora nunca los acompaña? Los muchachos entraron a cavilar sobre ese misterio y dedujeron que desde que Juan sabía leer, despreciaba su compañía. Menos mal que se quede cuando ellos iban al monte, porque en su ausencia cuida las vacas de todos. Pero cuando juegan en el prado a veces lo necesitan y su desprecio les ofende. Tienen que obligarle a juntárseles. Un día lo interpelan, pero el Bocheto no entiende sus razones y continúa agachado sobre su catecismo. Llenos de furia, se le echan encima y lo muelen a puñetazos. Cuando se han cansado de pegarle y de insultarle sin que él se defienda, el Bocheto recoge las hojas dispersas de su catecismo y les dice humildemente: «Pegadme cuanto queráis. No tengo tiempo de jugar. Quiero estudiar para ser sacerdote». Vamos a dejar por aquí.